Como dije en el último YouTube, vamos a hacer un paréntesis porque estamos tratando los derechos humanos. Y este paréntesis consiste en que trataremos esta noche un tema muy importante cuyas aristas naturalmente deben ser tratadas por la Convención Constituyente. Deben llegar a acuerdos en estas materias que son muy importantes y que tienen que ver con el Poder Judicial. Vamos a tratar esta materia no solamente haciendo referencia al texto positivo de la Constitución o de la ley, sino que también vamos a dar los fundamentos de por qué es tan importante esta trilogía de juez, el titular de la jurisdicción, el que administra justicia, sea civil o juez penal, la ley y la justicia. Y esto tiene que ver precisamente con el título de estos encuentros, que es Diálogos para una Constitución para la Democracia y específicamente una Constitución nueva, teniendo presente nuestra tradición jurídica, que es muy rica, para la libertad y la justicia. Ahora bien, la Constitución de 1980, que está vigente y que ha sido criticada en cuanto a su origen, contiene materias que son de suyo relevante y que se han venido aplicando durante más de 35 años. Una de esas materias tiene que ver precisamente con los tribunales de justicia, es decir, con los jueces en general. El capítulo 6 de la Constitución del Estado vigente está dedicado al Poder Judicial y el capítulo 7 al Tribunal Constitucional. Y en el octavo encontramos la referencia a la justicia electoral que consagra el Tribunal Calificador de Elecciones de impecable accionar en las últimas elecciones que ha tenido el país. Vayan mi salud y reconocimiento a los miembros de este tribunal que ha permitido que los chilenos podamos votar. Y así está instalada la Convención Constituyente, que es un gran paso que se ha dado, sin necesidad de disparar al aire. Para eso está la elección, el voto, en donde se expresa libremente la voluntad de todos nosotros los chilenos, ciudadanos. Ahora bien, el artículo 73 de esta Constitución vigente señala que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, se lo encomienda a los tribunales establecidos por la ley. Y luego consagra la independencia de los jueces, que es muy importante. Consagra la independencia de los jueces, del presidente de la República y del Congreso Nacional. Pues estos, en caso alguno, pueden ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Reclamada, dice la Constitución, su intervención, la intervención de los jueces, en forma legal y en negocios de su competencia, no pueden excusarse de ejercer su autoridad, su potestad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. A este respecto, por supuesto, hay que hacer una distinción. Para los que están siguiendo
estas conversaciones, hay que hacer una diferencia. Y esta diferencia ya la hizo Ulpiano hace muchos siglos atrás. Derecho público y derecho privado. Las materias de derecho público, entre ellas, por mencionar algunas, está el derecho penal. Los delitos, las penas, son creación de la ley. No puede un juez, en virtud de una sentencia, estimar que una conducta determinada es delictual, si no tiene descripción esa conducta reprochable socialmente en una norma legal. Porque es un principio rector que está en la Constitución, que no puede haber delito sin ley y no puede haber pena sin ley. Principios, por lo demás, inmemorables que vienen del derecho romano penal. Ahora bien, cuando el juez está conociendo un asunto, dice la Constitución, no se puede negar, no se puede excusar, pero tratándose de materias de derecho privado, de materia de derecho privado, materia de derecho privado como familia, problemas de cumplimiento de contrato, cumplimiento de obligaciones que nacen de los contratos o de los delitos civiles, etc. En esos casos, evidentemente que requerido el juez no puede excusarse de conocer, juzgar y dictar sentencia, es decir, ejecutar los juzgados. Con estas disposiciones constitucionales a la vista, deseo que reflexionemos sobre un tema que me parece trascendental. Como he dicho, esta trilogía, juez, ley y justicia. El juez que no hay que confundir con los fiscales, porque mucha gente confunde. El Ministerio Público está formado por fiscales que investigan las causas penales con los jueces, porque los fiscales forman parte del Ministerio Público, que es un organismo autónomo, y este Ministerio Público tendrá que ser tratado también en la nueva Constitución, y que está consagrado en la Constitución vigente. Los tribunales, los distintos tribunales ordinarios especiales, forman parte del Poder Judicial. Pero el Ministerio Público y sus fiscales no forman parte del Poder Judicial. Es un organismo autónomo constitucionalmente. El juez, no los fiscales, porque también hay una confusión. Lo que pasa es que el hombre medio ve muchas películas, especialmente norteamericanas, y estas de preferencia tratan de juicios. Y estos juicios son todos juicios penales, en donde aparecen los jurados, aparecen los jueces y aparecen las condenas. En nuestra televisión también se pone más énfasis por los señores periodistas en juicios de connotación pública que son penales, por crímenes, por delitos. No así juicios que tienen por objeto cuestiones de derecho privado. Ahora bien, cuando hablo de juez, entonces, para estos efectos me estoy refiriendo al juez que conoce materias que son propias del derecho privado y no del derecho público. Especialmente no me estoy refiriendo a materia de derecho penal. El juez tiene como misión definir en concreto el derecho, al tenor de la ley y de las exigencias sociales, políticas y económicas de la comunidad en que vive. Se ha reconocido incluso bajo el imperio de un positivismo jurídico rígido. Ya dijimos ya que el positivismo tiene que ver, o se le llama positivismo, al derecho que está escrito. El derecho escrito, la ley, es derecho positivo. El juez había tenido siempre una parte importante en la creación del derecho,
que no solo la ley, sino que la ley y judicatura crean el derecho para el pueblo. Cuando las relaciones de la vida social se presentan conflictividad y hay necesidad de acudir a la vía jurisdiccional, es decir, a los tribunales, para lograr el restablecimiento de la vida perturbada, la aplicación de la norma jurídica debe señalar el principio y el fin del intento perturbador. En ese empeño se encuentran comprometidos fundamentalmente el juez y los abogados. Estamos los abogados comprometidos. Somos colaboradores en la Administración de Justicia. Somos colaboradores. Pero la última palabra, y esto quiero que lo tengas muy claro, la última palabra en un juicio privado, la decisión del conflicto está encomendada al juez. El juez debe dictar sentencia de acuerdo a lo probado, al mérito del proceso. Debe actuar en forma imparcial. No debe tener interés en la causa, es decir, es independiente. Esta es una cuestión muy importante que hay que velar, porque cuando los jueces, como en otras partes, dejan de ser independientes y obedecen a presiones políticas, ha llegado la hora entonces en que los ciudadanos no tendríamos quien nos cautela los derechos. Eso sí que sería un quiebre gravísimo de todo el sistema. Lo específico de la función jurisdiccional, de la función de los jueces, consiste así en individualizar el mandato genérico de la ley en la sentencia. El contenido de la sentencia tiene carácter creador, porque una cosa es la ley y otra cosa es la sentencia. De la ley nace un derecho legal. De la sentencia nace un derecho judicial. En la aplicación judicial del derecho encontramos lo específico en la realización de la justicia en el caso concreto. Esto último es importantísimo. El positivismo legalista, es decir, estamos refiriendo al derecho escrito, en la ley, el positivismo legalista, en su intento de conferir una seguridad mecánica a la administración de justicia, estructura al juez como un ser relevado en todo de su propio discernimiento, limitado simplemente a la aplicación literal de los textos. El soporte del sistema está en la necesidad de preservar la certeza y seguridad jurídicas, valores muy importantes del derecho. Pero debemos expresar que certeza y seguridad no son los valores supremos hacia los que se encamina el derecho. Con el derecho se aspira a realizar valores mucho más altos en la jerarquía axiológica. La axiología estudia los valores de la norma jurídica. Se aspira a cumplir con las exigencias de la justicia y también con las del séquito de otros valores implicados por la justicia. El derecho es seguridad, pero ¿seguridad en qué? Esa es la gran pregunta. ¿Seguridad en qué? El derecho debe ser seguridad en aquello que considere justo y que a la sociedad de una época determinada le importa fundamentalmente garantizar por considerar que es ineludible para sus fines.
debe afirmarse que la justicia y los demás valores inherentes a ella deben suministrar la orientación del derecho y que, por lo tanto, lo que el derecho debe proporcionar es precisamente seguridad en lo justo, como decían los romanos, en el ius, porque el ius es un arte, el arte de lo equitativo. El juez, con o sin ley, decide, como lo hemos señalado, mandato constitucional. El juez, con o sin ley, decide o debe decidir, según mandato de la Constitución y mandato del Código de Procedimiento Civil. Para decidir un conflicto, debe interpretar la norma jurídica, debe interpretar la ley. La interpretación judicial se ofrece como un propósito de aproximación del ordenamiento jurídico a la voluntad social. En el pensamiento jurídico contemporáneo, la interpretación ha dejado de ser considerada como la corrección de un defecto y pasa a presentarse como operación propia de la más absoluta normalidad, como exponente de que, a través de la ley escriturada, puede fluir el torrente vivo del derecho en contacto estrecho con las circunstancias existenciales del caso concreto que conoce el juez. Esta posición otorga una nueva dimensión a la función judicial, ensanchando sus horizontes y perspectivas. El juez está llamado a emitir juicios de valor. No puede trabajar con las normas jurídicas como si fueran intocables. Para algunos autores, el juez se halla en situaciones semejantes al legislador, pues trata de conocer el interés social al que haya de dar preferencia en cada caso. El presidente de la Corte Suprema de Francia, en sesión inaugural del año 1970, dijo, comilla, no debemos ser jueces que den respuestas muertas a preguntas vivas. Cierre comillas. Una norma jurídica es un trozo de la vida humana objetivada y para comprenderla cabalmente debemos analizarla desde el punto de vista de la índole y de la estructura de la vida humana. En definitiva, la interpretación que hace el juez de la ley debe insertarse en una visión integral de la sociedad y del derecho. A veces olvidamos que la causa final del derecho es el bienestar social y la norma que se aparta de esta finalidad, bienestar social, pierde su justificación existencial. El juez solo puede considerarse satisfecho cuando le resulta posible apreciar el valor de su decisión y sabe que ésta es justa y razonable. Y la sociedad tiene derecho a esperar que las resoluciones judiciales se correspondan con la razón y recojan y promocionen los valores que tiene declarado como justos. De aquí que el juez no pueda nunca dimitir de la decisión razonable, que sería tanto como jurar la justicia. El presupuesto necesario del cual arranque el conocimiento, el reconocimiento de la delicada función judicial por la ciudadanía consiste en que el juez asuma la responsabilidad de justicializar la ley, de humanizarla y vitalizarla. Magno oficio del juez. Esto
se logrará siempre que haga predominar los valores superiores, constitucionalmente consagrados. Por eso que la tarea de nuestros compatriotas que están en la Convención Constituyente es tan delicada, requiere reflexión, razonamiento y siempre mirar el bienestar del pueblo. Ello se logra, entonces, siempre que el juez haga predominar, los jueces, los valores superiores constitucionalmente consagrados. En especial, el derecho a la vida y libertad. Y como el poeta diré esta noche, la libertad es un viento cortado por otro viento. Y ese viento es la justicia. Y el juez es su creador. El ciudadano exige al juez libertad en las decisiones judiciales, humanidad, es decir, benignidad, lealtad, buena fe, fundamento de la justicia, honestidad, casada con la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que antepone lo decoroso a lo permitido. Ayer, históricamente, fue el jurista romano creador del derecho. Única experiencia durante más de 3 siglos en donde el derecho y quienes lo creaban no estaban subordinados al poder político, eran libres. Por eso digo, en Roma fue el jurista creador del derecho, en la época clásica, el que gozaba de autoritas, es decir, de autoridad, que era el saber socialmente reconocido. Y este estamento de jurista hacía nacer un sentimiento de acatamiento y de fidelidad en el ciudadano a los criterios jurisprudenciales acerca de lo justo. Era un derecho eminentemente científico, no sometido al poder político. Estos criterios jurisprudenciales fijan lo que es justo socialmente. Tema grande es este de la autoritas, grande por muy romano, tanto que es intraducible al griego y no tiene registro, por desgracia, en nuestro actual mundo de hoy. Por verdad que en el término autoritas se condensa el espíritu de una civilización, el culto del poder en todas sus manifestaciones directas, materiales y morales, económicas y jurídicas. Esta diferencia, autoritas, es el saber socialmente reconocido a los que saben, y los que sabían eran los juristas, decían lo justo, su dictamen, su respuesta. El que tiene potestad es el poder socialmente reconocido. Autoridad y potestad separados durante muchos siglos, tanto en política como en el ámbito del derecho. Aristóteles se preocupó de las dificultades que ofrece la aplicación de las leyes abstractas a los casos concretos e indicó un medio correctivo de la rigidez de la justicia, a saber, la equidad, criterio de aplicación de las leyes que permite adaptarlas al caso singular, templando su rigor. Para hacer comprensible tal concepto de Aristóteles, ¿quién contribuyó con la metafísica? Un gran jurista, Giorgio del Vecchio, parangona la equidad, fíjense usted, la equidad, parangona la equidad, y ya los romanos, tantos siglos hace, el legado de la vieja Roma a nosotros, definía el derecho como un arte de lo bueno y equitativo.
Y volvemos de nuevo a la equidad. Giorgio del Vecchio parangona, digo, la equidad a un cierto instrumento de medida elaborado con una sustancia plegable que le permitía adaptarse a las sinuosidades de los objetos que tenía que medir. Así pues, las leyes son formales, abstractas, esquemáticas. Su justa aplicación exige una cierta adaptación. En esta adaptación consiste cabalmente la equidad. Por vivir el juez en un mundo de moralidad social, es que su actuar debe hacer siempre práctica de virtudes. El mundo del juez es un mundo de moralidad social, pues todo lo que hace al administrar justicia sufre una inspección y juicio público, al decir de Plutarco, un mundo judicial que tiene por celoso custodio al ciudadano silencioso, pero observador. Muchas gracias.